Hola, bienvenidos, muy buenas noches a esta noche de viernes, noche de libros aquí y ahora en la FM. Hoy una invitada súper especial, pero antes de darle la bienvenida a ella y a su libro que es una maravilla, tengo que agradecer a Kelly Cabana, a todo el equipo de Noticias RCN, del servicio informativo de la FM por esta última hora de actualización de noticias nacionales e internacionales. Dicho eso, pues estamos hablando ya de lleno de nuestro tema de hoy. ¿Qué tal están ustedes en su interior de niños? ¿Cómo está ese niño? Recientemente he visto una tendencia en redes sociales en la que las personas ponen una foto actual y una foto de niños y les pide a la inteligencia artificial que los una, entonces es uno abrazándose con el niño. Yo lo hice y me impresionó, casi caigo en lágrimas. ¿Por qué? Pues es una de las preguntas que tendremos que responder durante los próximos 50 minutos con nuestra invitada, que es maravillosa, que es la doctora María Alejandra Ruiz, y que está estrenando su libro, El niño que fui, el adulto que elijo ser. Doctora, qué maravilla tenerla conmigo aquí, bienvenida. Mira, lo logramos. Muchísimas gracias por la invitación. Doctora, ¿usted ya hizo ese experimento de abrazarse de niña, por lo menos virtualmente y verse? Ya lo he hecho varias veces, sí, en todos los formatos, y yo creo que siempre la sensación es muy diferente. Ah, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fíjate que uno a lo largo de la vida se va dando cuenta que tuviste algunas cosas, que hubo algunas cosas que faltaron. Sí. De pronto ese abrazo de tu mamá que fuera un poquito más cariñosa, o de ese papá de pronto que fue un poco más ausente, y cada vez que haces el ejercicio te das cuenta de cosas diferentes. Pero es que esta tecnología a mí me dejó absorto, en serio. Yo estaba como disfrazado de diablito, ¿sabes? En un 31 de octubre, en algún momento de mi vida, tendría 2, 3 años, y puse una foto mía en un parque cualquiera y salgo abrazándome, pero con tal intensidad, con tanto cariño conmigo mismo, que yo dije, wow, o sea, puedo imaginarme a mi niño, puedo escribirle cartas a mi niño, puedo tratar de hablar con mi niño, pero ya verme abrazándolo, ya, eso es otro nivel. Eso no era posible antes, así como tan fácil, ¿no? Un poquito traumático, además. No, yo creo que visualmente te ayuda un montón también, o sea, poder hacerlo visualmente, yo creo que algo se tiene que internalizar dentro de todo esto, ¿no? Que es como la sensación de estar abrazando a tu niño interior, tal cual. Ese es el camino para, como dice el libro en su lead, sanar tus heridas emocionales y vivir sin culpas ni resentimientos. ¿Es esa la forma visual como de tratar de interpretarlo? Yo creo que la sanación del niño interior como tal tiene mucho que ver con todas estas cosas que nosotros guardamos al interior, que tienen que ver con esa infancia que vivimos o con la adolescencia, y por qué no, o sea, con la adultez también, que seguimos teniendo esas heridas emocionales. Sí. Pero mucho tiene que ver con ese camino es largo, y eso es lo que a veces no nos damos cuenta, que es un camino que no termina. Y como me encanta a mí decir que a pesar de que tenemos estas heridas, no significa que las tengamos que sanar y que completamente desaparecen, contrario a lo que se piensa. Claro, ahora, todos tenemos heridas de niños, o sea, es decir, no importa si yo tuve una infancia tipo Chucky, si fui un niño diabólico o si fui un niño el más juicioso del mundo, todos cargamos algo que tenemos que ponernos al día muchos años después, ya en nuestra adultez. Fíjate que después de escuchar a cientos de personas decirme, pero mira, yo creo que yo tuve una niñez preciosa, a mí no me pasó nada, tuve unos papás excelentes, me dieron lo que pudieron, yo pienso que todos cargamos por ahí una herida, porque las heridas no solamente las crean los papás, sino que también el ambiente en el que vivimos, el contexto, el colegio, los amigos, todos, los primos, los hermanos, la tía, la abuela, todas las personas que estuvieron alrededor de nosotros en algún momento tienen que ver con esas heridas. ¿Cómo funcionamos en ese sentido? Porque se me viene a la cabeza el ejemplo cuando menciona, yo fui un angelito de Dios, yo tuve todo lo que yo pude haber tenido para crecer de una manera sana, digamos que emocionalmente estable, pero uno también ve casos, y muchísimos casos que son de hecho muy célebres, de infancias muy duras, muy difíciles, llenas de carencias, pero que se convierten en grandes personas, porque esas heridas afectan a algunas y a otras más bien como que las fortalece. Porque todo depende de la interpretación que tú le diste a esos eventos. Sí. Mira, no es lo mismo que, por ejemplo, tú hayas crecido, vamos a suponer que tú tuviste o tienes un hermano menor que tú, y tú fuiste el hermano mayor. Y a ti te hacían a cargo de absolutamente todo dentro de la casa. Tú eras el responsable de absolutamente todo. Y a tu hermano le dieron un poco más de libertad o se le daba un poco más de los privilegios dentro de la casa.
Sí, Tu herida al crecer es de me tengo que encargar de todo el mundo, yo soy el responsable de todo el mundo, y la herida de tu hermano pudiera ser un poco más de a mí no me permiten ser, siempre me están comparando con mi hermano ok, mayor, claro. Aunque vengan del mismo entorno. aunque vengan del mismo entorno. Por esa misma razón no todos tenemos las mismas heridas porque también tiene e incluye muchísimo el Mm. orden de nacimiento. Ahora, en el libro se habla de lo que de lo que llevamos, de nuestras muchas versiones, no sé si lo dije correctamente. ¿Cómo podemos empezar a identificar esas partes o personalidades que tenemos que, pues, empezar a trabajar en ellas si ni siquiera las tenemos claras? El primer paso, como lo acabas de decir, es reconocer. Primero Sí. que nada, reconocer que hay ciertos vacíos, que tenemos como que ciertas cosas que no hemos logrado comprender completamente o sanar completamente. Yo siempre he dicho, y por ahí lo menciono también en el libro, que es increíble, pero esas heridas aparecen en el momento más crítico de tu vida y donde tú más te Mm. das cuenta que tienes heridas abiertas, por decir una separación, una ruptura, Ok. la muerte de un familiar, el despido de un trabajo, algo que te toque el ego o que te haga sentir súper mal. Es increíble como que todas esas heridas aparecen ahí y estaban ahí, solamente que no Sí. las habías visto. Y esas heridas nos condenan a repetirnos, a repetirlas, a seguir unos Yo, patrones quizá de conducta o de asimilación de eventos a lo largo de nuestra existencia que nos hacen eso, repetitivos. yo creo que sí. Fíjate que si yo, por ejemplo, tengo una herida de rechazo, Sí. vamos a suponer que en el colegio me rechazaban porque de pronto no era la niña popular, Mm. no era la más popular de todas. Entonces yo tengo esa herida de rechazo en donde yo no me siento adecuada para todos los ambientes. Socialmente me siento muy ansiosa cuando estoy alrededor de otras personas. ¿Qué va a suceder? Que no solamente me pasó en la niñez, en el trabajo, cuando me invitan a integrarme, voy a tomarlo como que, ay, qué pereza, van a empezar a criticarme, me van a ver, van a decir esto, van a decir lo otro de mí, y esa herida de rechazo me va a acompañar a mí a lo largo de toda mi vida, en todas las relaciones, en todos los vínculos y en todos los contextos. O sea, inconscientemente voy a estar intentando tratar de sanarla o de llenar ese vacío, pero sin saberlo, y me va a conducir a seguir actuando de una manera que no es la ideal. Correcto. Especialmente las personas que tienen la herida de abandono y rechazo, porque luego Sí. lo ves en los vínculos afectivos. Vuelves y te vinculas con la persona que te abandona, vuelves y te vinculas con la persona que emocionalmente no está disponible. Es como una repetición de patrones Mm. y precisamente porque parte de ahí, o sea, tienes unas heridas que no eres completamente consciente de ellas y hace que todo sea más complicado. No está sobrevalorado ese tema del niño interior cuando uno escucha y muchas veces la gente ya se lava las manos y pues ya sabemos el tema del impacto de las redes sociales y todo esto que se va popularizando sin un sentido o un argumento o un contexto que sea necesario clínico como el que maneja usted como doctora, como psicóloga. No se está sobrevalorando y a veces no nos damos cuenta que es algo que está pasando ahora. Necesariamente siempre tiene que ver con el pasado. No necesariamente siempre tienen que ver con el pasado, pero sí influye de muchas maneras. Sí. Más que nada en la manera en que adoptamos el comportamiento de nosotros, es decir, cómo nos comportamos y cómo interpretamos las cosas que van pasando durante la vida. No es lo mismo, si para mí la herida de rechazo no es tan activada, no se activa tan fácilmente, pudiera ser que yo soy una persona más relajada a la hora de enfrentar ciertos cambios o no lo tomo como que fue un rechazo para mí, sino más bien como, bueno, esta persona ya no quiere salir conmigo o en el trabajo, bueno, bien, necesitan otra persona con habilidades diferentes. Entonces fíjate que la interpretación mía va a ser completamente diferente. Claro. ¿Y el niño interno es un término global o estamos buscando una en particular? Porque uno dice un No. niño interno, uno siempre se imagina el niño pequeño, pero pues yo cuando pienso en mi niño interno me imagino el de 10 o 11 años que quizá fue una etapa decisiva en mi vida. De acuerdo a mi experiencia, de lo que yo he Sí. visto, mucho depende de en qué momento fue más crucial para ti. No todas las edades son igual de importantes para todo el mundo. Mm. Tú pudieras posiblemente no recordar de los 5 a los 7 años, no recordar nada, pero cuando tenías 9 era una etapa muy importante porque viviste el divorcio de tus padres o porque te mudaste a otro Mm. país o porque te cambiaron de colegio. Entonces, como yo pienso que todas las personas tienen un momento crítico que guardan, que recuerdan con mayor exactitud y otras personas que simplemente no. O hay personas que no recuerdan su niñez tampoco. Hablamos un poco del tema del abandono, ¿cierto? Del tema emocional, acabas de hablar de la separación.
hay unos eventos más traumáticos que otros sin llegar a que sean pues crueles o necesariamente unos traumas que son fácilmente identificables. Vamos a pensar, se dice, y de acuerdo a muchísimos estudios, se ha dicho que el divorcio Sí. le pega más fuerte a las niñas entre los 9 y los 13 años, Si ocurre el entre los divorcio de 9 los y 13, padres. perdón, si ocurre entre los 9 y 13 o a partir de los 9 y 13 son conscientes del divorcio aun cuando haya sido antes. Aun cuando haya sido antes, de los 9 a los 13 años, se dice que hay más manifestación de síntomas. Ahora, para los niños se supone que es diferente. Mm. Les pega en una edad más avanzada, por decir en la adolescencia. Pero ese es mira, los estudios están inconclusos con el tema, pero aún así muestran que definitivamente sí, como que lo captamos de una manera diferente. Tanto las mujeres como los hombres lo vemos de una manera diferente. Yo creo que también tiene mucho que ver con la cercanía que tengamos con el padre o el contexto en el que ocurren ciertos eventos. Ya ves que a esa edad no tienes la capacidad ni la madurez para entender que son problemas de pareja. Sí. Entonces, para los niños es más fácil pensar que de pronto fue culpa de ellos por no portarse bien o por no haber defendido a la mamá o por no haber estado al lado del papá. Y se asignan culpas que son completamente innecesarias o en muchos casos, fíjate que nosotros en el error como padres tratamos de hacer a nuestros hijos como si fueran nuestros amigos y les contamos cosas para lo que no están preparados completamente. Entonces ellos cargan con un estrés que luego se convierte en una herida también. Y eso me llama mucho la atención. Podemos como un ejemplo de qué son ese tipo de cosas que pues deberíamos no tratar con los niños como si fuéramos amigos. Mira, hay algo que a mí me ha llamado mucho la atención Sí. mientras estaba recogiendo toda esta información precisamente para el libro y es, hay algo que nosotros llamamos la herida de traición. En esa herida de traición me parece, mejor dicho, me causó muchísima inquietud Mm. que precisamente estas personas que se relacionaban con la herida de traición son personas que les tocó ver o evidenciar infidelidad o la madre o el padre les contó en algún momento que la pareja había sido infiel y estaban en una edad entre los 9 y los 13 años más o menos. Entonces, haz de cuenta que el tú haber presenciado eso o que te contaran eso o a muchas personas que les tocó, ven, acompáñame para que tú veas a tu papá que está con la otra mujer en este momento. Wow. Wow. O mira, tu mamá se fue de la casa y está con otra persona. Como que ponerlos a evidenciar ese tipo de cosas, eh, ya no en el contexto de niños, sino como si fuera un amigo, como si necesitara un apoyo moral. Claro, claro. Y por ahí pasa también cuando los padres separados, imagino yo, hablan mal uno del otro. Ay, mire cómo Correcto. su mamá le gusta el chisme, no sé, su papá cómo le gusta el alcohol, tal vez, quizá. Eso también va marcando ese niño. Le está Va marcando produciendo, inevitablemente. le está sin querer, porque yo pues, soy de los que cree que un papá no hace daño a propósito a sus hijos, pero sin querer está generándoles una visita al psicólogo para tratar a su niño interior dentro de 30 años. Correcto. Así, y lo has dicho de una manera que es muy simple, pero es cierta, o sea, sucede. Ahora, no se trata de decirle mentiras a los hijos, Sí. pero hay temas para los cuales los hijos no están preparados. Imagínate, ni nosotros con toda la actitud y con toda la información que tenemos siendo adultos Mm. podemos lidiar con temas tan complejos. Imagínate ponerle esa carga emocional a un niño que debería estar en otra etapa de desarrollo, o sea, que está en otro lugar de la vida en este momento. No sé si la pregunta pues tenga algún tipo de sentido, pero ¿por qué hablamos siempre del niño interior y por qué no hablamos del adolescente interior, del adulto joven interior, del treintañero interior? Cuando vamos avanzando, pues no hay una acumulación de traumas. ¿Por qué siempre hablamos del niño interior específicamente? Porque fíjate que primero que nada está muy comercializado el tema. Sí, Como tú lo mencionabas hace un momento, está sí. demasiado comercializado. Aparte, se dice que las experiencias más tempranas son las que definen la personalidad, entonces por eso se empieza desde el niño como tal. Sin embargo, te puedo decir que trabajando en prisión me tocó ver muchas heridas que realmente ocurrieron más bien en la adolescencia o en la preadolescencia y no tanto en la niñez, sino después. Entonces yo creo que es un buen tema para un próximo libro, creería yo. El tren, sí, el adolescente El interior, adolescente interior. El adolescente que siempre es rebelde, ¿no? Que siempre tiene como ese cambio y además es una etapa mucho más vulnerable quizá, psicológicamente hablando en la formación como seres humanos, como personas.
Lo que pasa es que eres muy incomprendido en esa etapa de tu vida, Sí, porque o estás uno quiere atravesando creerse muchos cambios. incomprendido. Es que yo siempre tengo la No, misma yo creo pregunta. que, sabes que yo pienso que si eres incomprendido, es Mm. más, pienso que nosotros volvemos a pasar por una segunda adolescencia ¿Ah, sí? alrededor de los 50, volvemos a pasar por otra adolescencia parecida. Que no se lo aguanta uno nadie, o sea, otra vez me esperan horas de encierro y de música en la sala y todo. Exactamente, ¿no? O A que los quieres 50 vivir corremos el libre. riesgo de volver a ser emos. Fíjate lo que pasa y lo que he notado y es que para muchas personas a los 50 es como todavía tengo la capacidad y tengo la motivación para hacer muchas cosas, pero ya existen nuevas cosas en mi vida Sí. y ya es el momento en donde quiero vivir otro tipo de libertad. No quiero que nadie me moleste, quiero viajar, quiero independizarme, no quiero que nadie me mande. O sea, muchas personas experimentan también esa etapa. Y si de etapa hablamos, uno cuando empieza y cree, bueno, ya soy más consciente, sé que estoy quizá fallando en esto y por eso mis relaciones no van fluyendo bien, laborales, profesionales, románticas, etcétera, como quiera que sea, y se va a explorar hacia su niño interior y todo habla un poco, qué sé yo, digamos que de cierto nivel de conciencia tal vez, pero siempre todo lo que necesitamos para sanarnos está dentro de nosotros. Qué buena pregunta. Fíjate que nadie me la había hecho. Yo creería que sí. Yo creería que sí, porque finalmente las interpretaciones que yo he tenido alrededor de mi vida han sido mías, de nadie Mm. más. Entonces solo yo puedo cambiarlas. Entonces yo creo que sí, la respuesta es sí. Pero solamente si tú te pones en el plan de, a ver, esta interpretación me duele muchísimo, que las personas no quieran acercarse a mí, Mm. significa que yo no soy suficiente. No, podría ser que de pronto las personas tienen otras prioridades en la vida, tienen otros gustos, así como yo también los tengo. Entonces yo creo que mucho depende de tu interpretación. Pero ¿por qué nos cuesta encontrarlo tanto? ¿Por qué nos cuesta llegar a eso? ¿Qué nos impide a nosotros ser o alcanzar ese nivel de conciencia, si se puede llamar, o si conciencia lo engloba demasiado, o de tener ese argumento para explorarnos? ¿Por qué nos cuesta tanto? Tiene que ver mucho la madurez, las experiencias de la vida y cómo tú conceptualizas el mundo. No todas las personas conceptualizan el mundo igual. Hay personas que ven las cosas que pasan desde Mm. una manera un poco más superficial o no son tan introspectivos de alguna manera. No todos tienen como esa capacidad de ver el mundo tan Sí. complejo, de decir, wow, yo me voy a sentar a mirar, me voy a poner a contemplar un paisaje y pensar cómo fue que se formó la Tierra. No, hay personas que viven más el día a día, entonces no ven los problemas de la misma manera que tú los pudieras ver. Entonces la misma capacidad para aplicar esas cosas hacia ti mismo también es compleja, porque todo depende de tus experiencias de vida y cómo te han afectado, literalmente. Esto está relacionado de alguna manera con otro de estos tópicos que son importantes, que se mencionan mucho, pero que a veces se ven como vandalizados por la viralidad, que es el amor propio. El no ser consciente quizá tiene que ver con el cariño hacia uno mismo, que no me importe, quizá como cuando uno deja las cosas, ¿sabes? Es como el experimento este del vidrio roto, que como ya está todo así, tú empieza a empeorar. ¿Hay una falta de cariño por uno mismo para no darse cuenta de estas cosas? Yo creo que también, acuérdate que nosotros aprendemos a vincularnos en casa primero. Mm. Y si la manera en que nosotros hemos aprendido a vincularnos es como tú has aprendido en casa que está bien que te quieran desde la indiferencia o desde la distancia, posiblemente tú te vas a vincular igual y no te va a parecer nada raro cuando los demás se vinculen contigo de esa manera. Y en esa experiencia de la que hablamos, doctora, ¿qué nos impide querernos? Creo que es la pregunta que más de fondo puedo hacer sobre el tema, porque si bien es cierto que uno puede no ser realista o no puede ser de alguna manera, vuelvo a utilizarla, consciente, ¿qué me impide a mí quererlo? ¿Qué me impide hacerlo? Hablas de la vinculación, sí, por supuesto, pero ¿qué es lo que me detiene cuando veo que sí, en efecto, sí, es que me falta cariño, pero ¿qué me detiene a quererme? Las ideas que ya tienes de ti mismo, los complejos, las inseguridades, el concepto y la opinión que tú tienes de ti mismo. Eso es lo que te impide quererte más. ¿Mm? Porque si tú tienes una opinión de ti mismo que es negativa, es imposible que tú puedas aceptarte. Es muy complicado cuando uno no ha hecho las paces con su pasado,
cuando uno todavía se juzga por sus errores del pasado, cuando uno es tan duro con uno mismo y con los demás, como tratas a los demás, te tratas a ti. Entonces, cosas que nos impiden a nosotros querernos son esas creencias que tenemos de cómo deberían de ser las cosas y lo duro que nos damos cuando las cosas no salen exactamente como nosotros queremos. Y los mensajes que hemos escuchado de otras personas y cómo lo hemos internalizado. Uno siempre también piensa en como que todo tiempo pasado fue mejor, creo que es el dicho exacto el que lo dice así, ay, recuerdo cuando era niño, las navidades y todo, era uno muy feliz y todo eso, pero ahora uno se da cuenta de que no era tan así, no sería tan chévere como volver a esa infancia, pero eso es un tema que vamos a ampliar un poco más adelante porque viene el momento de una primera pausa y ya vamos a regresar aquí con la doctora María Alejandra Ruiz, el niño que fui, el adulto que elijo ser. Sana tus heridas emocionales y vive sin culpas ni resentimientos. Es noche viernes, noche de libros en Aquí y Ahora. Ya volvemos. Noche de viernes, noche de libros en Aquí y Ahora. Estamos de regreso con la doctora María Alejandra Ruiz, el niño que fui, el adulto que elijo ser. Sana tus heridas emocionales y vive sin culpas ni resentimientos. Y por ahí vamos a empezar. Si es posible, doctora María Alejandra, uno vivir sin culpas ni resentimientos, ¿esto qué quiere decir? ¿Me está eximiendo de cualquier cosa que yo haga o a qué nos estamos refiriendo? Aceptar que ya hiciste lo que tenías que hacer, o sea, ya si cometiste un error no te puedes castigar toda la vida por lo mismo, vas a tener que aprender del error o vas a tratar de arreglarlo si es posible. Y si no es posible arreglarlo, tienes que aprender a vivir con él, pero castigarte el resto de la vida por algo que ya sucedió y no puedes solucionar, yo creo que es más bien una pérdida de tiempo. ¿Eso es como avergonzarse de las heridas, quizá? Y no está mal, porque dentro de todo deberíamos tener la conciencia de que hay cosas que hacemos que afectan a los demás y nos afectan a nosotros también y que tienen una implicación, hace parte de la empatía y la conciencia. Pero, a ver, toda la vida no te vas a castigar por lo mismo, sabiendo que la manera en la que actuaste también tuvo mucho que ver con cosas que tuviste en algún momento de la vida o que no entendías o que no comprendías completamente. ¿La vergüenza impide sanar? La vergüenza impide sanar. Creo que sí, muchas veces sí. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque está... Sí, me pasó, güey. Qué pena, ya me pusieron... No sé, voy a utilizar un tema extremo, pero que es muy popular. ¿Por qué me cuesta sanar unos cuernos? Pues qué oso. Yo a quién le digo que me pusieron los cuernos, eso no me hace ni orgulloso ni feliz y no quiero victimizarme, me trago eso me duele, ¿cierto? Eso me impide sanar. ¿Un duelo efectivo, quizá? Te impide sanar si no lo reconoces, sino que más bien pretendes que no sucedió. Yo creo que la vergüenza es como esa parte del ego que dice, wow, ¿en serio te pusieron los cuernos? ¿A ti? ¿Cómo se atrevió a hacerte eso a ti? Es como el ego lastimado. Pero cuando tú logras sobrepasar eso, yo creo que empiezas a sentirte diferente. Y tiene todo el sentido. Pero hablemos de apego y trauma, ¿sí? ¿Cuándo podemos distinguir un patrón de apego saludable? Porque también esa es la otra, estamos diciendo, el apego, no, también hay apegos que podrían aportarnos. Es que el apego como tal no es malo, al contrario, es malo si no te apegas a nadie, eso no tiene sentido. O sea, lo estamos satanizando en el camino que no es. Total, necesitamos, todas las personas, desde que nacemos, necesitamos de nuestra madre. ¿Cierto? De la persona que está al cuidado de nosotros, porque si no morimos. Sí, sin duda. Indudablemente necesitamos desarrollar un tipo de apego, un vínculo, que es lo que nosotros llamamos. Lo malo es cuando ese vínculo se convierte en ansioso, que se vuelve traumático, porque tú a toda hora estás pensando que te van a abandonar o que ya no te quieren. Entonces empiezas a sufrir de una ansiedad terrible, a anticipar catástrofes, a revisar el teléfono de esa persona, a llamar consistentemente, a hacer reclamos, a hacer berrinches, y te estás vinculando ahí de una manera ansiosa. Pero esto en términos del niño interior quiere decir que quizá tuvo una conexión de dependencia que no fue tan saludable con un ser querido, tal vez. Podría ser una interpretación de por qué malintencionamos la cuestión biológica del apego. No, yo creo que esa manera de vincularnos cuando no es
saludable, así como tú lo acabas de mencionar, mucho tiene que ver con padres que fueron inconsistentes. Sí, Padres, de pronto padres fríos, padres que no eran muy asertivos, padres que, vamos a suponer que tú llegabas a tu casa y no sabías si tu papá te iba a recibir bien o mal porque estaba sí. tomado. Eso desarrolla un tipo de apego ansioso en donde tú te vas a vincular con todo el mundo de la misma manera posiblemente. Es decir, funcionan a la inversa. Uno no genera apego en su edad adulta porque haya estado muy cercano a sus seres queridos, sino por el contrario, porque estuvo necesitado de tener a ese ser querido. Pueden ser por los dos. En realidad nosotros tenemos diferentes maneras de vincularnos, pero esa podría ser una razón. O sea, de pronto eres muy apegado a tu familia, desarrollas un Sí. tipo de dependencia emocional en donde tú necesitas que toda hora te estén diciendo lo que tienes que hacer o necesitas para tomar alguna decisión, necesitas que te aprueben. Eso también pudiera ser dependencia emocional causada por ese tipo de vínculo, en donde no hay límites. ¿Cómo una persona, una doctora María Alejandra Ruiz, que está lidiando con todos estos temas a diario, escuchando esto, hablando a tantos niños, debe tener un jardín infantil, tratando un jardín infantil psicológicamente hablando, no se afecta? ¿Cómo se controla que es una curiosidad que siempre... ¿Quién cuida al cuidador? ¿Quién cuida al cuidador? Mira, nosotros tenemos que tener un sistema de apoyo fuerte. Sí, Y te lo digo porque yo en ese momento no trabajo con niños, trabajo con los adultos, efectivamente, que tuvieron que lidiar con toda esa infancia y con todos esos traumas, exacto, ¿cierto? a esos niños me refiero, pues es una forma de decir que Pero este jardín infantil de niños, podemos de perros abrir un niños. jardín para adultos, fíjate. Literal, exacto, a eso me refiero, a esos niños interiores de tantos adultos que están intentando ser conscientes de ellos y sacarlo adelante y uno escuchando, a ver, cuénteme qué es lo que pasa. ¿Quién cuida al cuidador? En este caso, doctora María Alejandra Ruiz. También vamos a terapia. ¿Sí? Los psicólogos también vamos a terapia, efectivamente, claro, por supuesto. Yo creo que también tenemos un camino de sanación. No voy a hablar por todos, pero Claro. por lo menos para mí es súper importante no solamente ir a terapia cuando lo necesito, sino también desahogarme. Soy un humano común y corriente. Eh, Pero hay un mayor nivel de conciencia de cuando es necesario ir a terapia, asistir a alguna cita, algún... Yo creo que sí, y fíjate que uno de tanto hablar de estos temas sabe Sí. exactamente en qué momento tiene por ahí una herida activada. Ay, mira, tal persona ya no va a trabajar conmigo o terminé esta relación, herida de abandono activada. Mm, Así, o sea, nosotros ya sabemos, yo creo que tanto en utilizar la teoría y ver la práctica, en algún momento como que ya sabemos distinguir, por lo menos, o tener esa conciencia, que es a lo que nosotros invitamos a nuestros consultantes también, claro. que aprendan a identificar esas heridas para que sepan qué hacer cuando ya las identifican. Pero ustedes, por ejemplo, en términos obviamente sanos y lo que estamos hablando, se automedican, es decir, ya sé, me pasa esto, entonces lo que voy a hacer es una terapia de yoga. No sé, estoy inventando Correcto. cualquier cosa, naturalmente puede sonar superficial, pero me refiero a eso, ¿ustedes se No, así automedican? es. Sí, sí, absolutamente. Pero no es el punto en el que uno tiene que ir a donde, a la asistencia, que le ayuden a uno, le echen una manito. Mira, si yo estoy identificando que tengo una herida de rechazo súper activada, Sí, y yo lo que necesito es sentirme validada y no tengo con quién desahogarme, voy a ir con mi terapeuta para que me ayude a procesar eso. Yo voy a ir sí. con mi terapeuta y le voy a decir, mira, me siento rechazada, me siento triste por esto que pasó, no logro sacarlo de mi mente y ahí es donde tú ya dejas en manos de alguien más como que te ayuden a entender eso. A veces nosotros no tenemos la foto completa, si esa es tu pregunta. O sea, a veces Claro. necesitamos que alguien más venga y nos diga lo que nosotros necesitamos escuchar. La doctora María Alejandra Ruiz tiene una niña interior, esa niña interior se refiere a ella como María Alejandra, Alejita, Maleja. Uno le habla a ese niño interior o una vez sanado ya, chao, niño, váyase acá, ¿no? Váyase para allá. Yo creo que, a ver, cuando yo me hablo a mí misma, tengo una imagen muy particular de esa niña a la que le quiero hablar, que es una Sí, niña que a los 12 años. sí, Entonces yo creo que nunca me refiero por el nombre, pero sí la visualizo. No todas sí. las personas lo hacen así, o sea, hay personas que lo visualizan, hay otras que le hablan. eh, Como que todo depende de cuál es tu gusto, ¿no? Claro. Por ejemplo, ¿tú cómo lo haces? Yo,
Lewis Iván, le digo yo, porque esos son mis dos nombres. A ver, Lewis Iván, ¿qué es lo que pasa? Bueno, esto pasa cuando hay momentos en que uno no se siente tan bien, ¿cierto? Y tiene algún problema o algo y se ve como decaído, entonces como que le da, hey, ¿qué pasa, niño? Vamos, que usted ha podido, que ha salido, etcétera. Es como la forma en que yo le hablo. Tercerizo el asunto, ¿no? ¿No me hablo a mí mismo? Ah, ok. Lo Sí, yo creo tercerizo. que hago algo muy parecido, como Me que pongo sí, como en el me papel refiero más de, bien a Alejandro. si no de papá, de hermano mayor, por lo menos. De mi yo a mi yo Ah, mayor. pues, Doctora María Alejandra, y entonces a esa niña, ¿qué le dice? Bueno, si tuviéramos la oportunidad virtual, esta pregunta me nace en este momento porque yo me lo he preguntado, ¿qué me diría yo en ese momento a los 12 años? Porque pues es una etapa, o bueno, a los 10, la mía es a los 10. Eh, ¿Qué le diría a María Alejandra pequeña, niña? Es que a Maleja. a ver, ¿Qué ¿qué le le diría? diría como Depende para de cuál es decir la necesidad. una frase que diga en este momento de mi vida, haberla escuchado en ese momento hubiera sido fantástico? ¿Cuál es esa frase? No estás mal por sentir lo que estás sintiendo en este momento. Tienes razón para sentirte como te sientes. Ay, qué hermoso. ¿Y cómo se siente la doctora María Alejandra después de decirse eso? Me siento validada, entonces se Sí. me quita el enojo, porque me siento escuchada. Mm. ¿Pensar en esas cosas es estar uno atrapado en el pasado necesariamente? ¿O es un trauma que No, uno tiene? O sea, ¿cuál es la diferencia entre me quedé en el pasado o cargo con un trauma del pasado? ¿Ahí hay una diferencia? te quedas en el pasado cuando no te permite avanzar. Sí. Estás procesando el pasado cuando quieres revisar lo que pasó para comprender, pero quieres adaptarlo en el presente para poder seguir en el futuro. Otra vez. Quiero, quiero entender bien el término, la frase, la oración. Mira, te quedas en el pasado Sí. cuando eso no te permite avanzar, cuando tú sigues hablando de lo mismo y sigues hablando de lo mismo y te niegas a hacer algo al respecto para ya superar eso que te sucedió. Ahí estás atrapado en el pasado. Mm. ¿Esto tiene algún tipo de manifestación física? No necesariamente en mi psicología, pero no sé, es una tontería, pero de pronto uno siente que tiene como más granitos como cuando uno era jovencito y dice, tengo problemas, se me está manifestando de esta manera físicamente hablando. Podría ser, o sea, el cuerpo tiene esa tendencia a sintomatizar todo lo que nosotros sentimos y lo que no Sí. expresamos también, que sale en medio de enfermedades, también se ha demostrado eso. Pero en cuanto al pasado, cuando tú decides avanzar, ahí es donde tú estás trabajando con el pasado, o sea, lo estás procesando, estás entendiendo lo que te sucedió para tú seguir avanzando. Entonces siempre lo que te tienes que cuestionar es cuál es tu propósito. ¿Te quieres quedar en el pasado, reviviendo lo mismo que ya pasó, la misma ofensa, lo mismo que te dijeron, o estás utilizando lo que pasó para aprender de eso y poder seguir adelante con tu vida? Tengo Ahí que está la diferencia. cuestionarme, tengo que cuestionarme. Ese término me parece maravilloso porque ¿cómo lo hago? ¿Cómo debe ser mi diálogo interno? Ese tengo que cuestionarme, a veces no somos como muy duros o a veces somos muy laxos. ¿Cómo sería? ¿Existe una forma ideal quizá para ese diálogo interno? Para ese diálogo interno yo diría que tienes que preguntarte una muy buena pregunta que yo creo que yo le recomiendo mucho a las personas es, ¿lo que estoy pensando en este momento me ayuda o me pone más triste? ¿Me permite avanzar lo que estoy haciendo en este momento? O sea, la manera en la que me estoy criticando, ¿me ayuda a construir o al contrario, me hace sentir más destruida? ¿Cómo se puede? Pensar así Sí. me empuja a crecer o al contrario, me estanca y me hace sentir peor. ¿Cómo podemos iniciarlo? ¿Cómo me hablo? Lo hablaba yo un poquito en parodia, pero con toda la seriedad del caso. Y era cómo me hablo, me usteo, me tuteo, qué tan eh, puedo yo ser delicado conmigo mismo cuando estoy traspasando una raya de ser estás muy suave o estás muy duro siendo con las palabras que estás utilizando. ¿Existe como un modelo, un No, ideal? te voy a dar dos pasos. Sí. El primero es, trata de ver cómo le hablas tú a los demás. Como tú le hablas a los demás, posiblemente es como tú también te hablas a ti mismo. Pregúntate Claro. Mm. si tú tuvieras un amigo que te habla exactamente como tú te hablas, ¿te gustaría ese amigo o en algún momento te alejarías de ese amigo? Tratarse como a Eso, un amigo cercano, más o menos, ¿cierto?
como el mejor amigo de como todos, el el más mejor. amoroso, No, no, no cercano, el mejor. el mejor. ¿Eso tiene que ver con nuestra autoestima, doctora? ¿Nuestra Correcto. percepción de Entonces, nosotros mismos? así es. Mira, hay algo que a mí me encanta decir y es, tú tienes un amigo que constantemente te maltrata, tú en algún momento te hartas, tú dices, sabes que no más, siempre me estás criticando, no tienes nada constructivo para Critico. decir, si logro algo positivo me lo criticas, tú te aburres de ese amigo y lo despachas. Sí, dice, uy, qué Pero ¿qué pereza. pasa si ese amigo eres tú? Ahí Mm, es donde tú tienes que pensar. Entonces, ese es el truco para mí que ha funcionado muchísimo y es, siempre pregúntate cómo quieres hablarte y piensa que tú eres tu mejor amigo. ¿Cómo se hablarían si fuera tu mejor amigo? Y aquí tiene que ver mucho ese tema de, o sea, o esto es una percepción que existe del hablarse bien uno mismo, pero en términos de palabras puntuales, de cuando uno se dice groserías, uno se está ofendiendo a uno mismo. No es Sí, consciente de que se está haciendo un daño o eso es pura palabrería. No, es yo sí creo en eso. indistinta. Mira que si yo todo el tiempo estoy diciendo, ay, qué estúpida, ay, qué tonta, Sí. yo realmente lo que estoy haciendo es devaluándome, aunque no lo quiero ver en ese momento y yo diga, no, lo dije por decirlo, no, acostúmbrate a que el diálogo que tú tienes contigo, las palabras que utilizas sean más amables. Sí. ¿Y en qué punto podría estar? Es que a mí me da la impresión de que generalmente vamos de extremo a extremo, no nosotros dos, digo yo, en el pensamiento en general. Ya me estoy pasando de autoestima y se convierte en egocentrismo. Por ejemplo, no sé si Eh, la palabra sea correcta y la relación, pero más específicamente sobre ese punto, en qué modo ya estoy ya pasándome y siendo demasiada autoestima para mí mismo. Cuando ya no quieres aceptar que tienes errores ni que cometes errores. Pero son errores a vista de los demás o errores a mis propios ojos. Mira, el día que a ti se te acaba la necesidad de trabajar en ti mismo Sí. porque ya te sientes súper dotado o un ser súper realizado, ahí puedes empezar a preocuparte porque estás cayendo en el egoísmo y en el egocentrismo. O sea, ya paraste de crecer, ya paraste de aprender. Sin embargo, Sí. tener una autoestima saludable es poder autocuestionarte, pero hacerlo de una manera productiva. ¿Qué puedo mejorar? Esa autoestima que se puede ir mejorando actualmente tiene que ver con todo este proceso. ¿Cuáles serían entonces las etapas ya para ir un poco redondeando el tema? Hemos tocado muchos ángulos, pero todos van enfocados hacia el mismo lugar, ¿cierto? Pero entonces, ¿cuáles serían esos pasos para todo este procedimiento que encontramos en el libro? Bueno, el primero es entender, reconocer. O sea, Sí, si estás pasando por un momento duro de la vida en este momento, sí, vas a tener que analizar y decir, bueno, ¿qué es lo que me duele? El libro, comenzar con el libro es una muy buena idea. Empezar a mirar en obvio. cuál, obvio, pero mira, es como empezar a analizar en dónde me duele. ¿Me siento sola? ¿Me siento Sí. rechazada? ¿Me siento traicionada? Para que tú te des cuenta de que no te está doliendo lo que te pasó actualmente, sino que ese dolor ya lo tuviste antes. Entonces, Mm, primero reconocer, segundo comprender y adaptarlo hacia ti, analizar, y reconocer. tercero, Sí, pero analizar cómo te tratas, no, qué no, no, haces espere, contigo. devolvámonos, doctora, por favor. O sea, el segundo paso es aceptar, Aceptar, sí, correcto. aceptar Ujú. y Y ahora sí, analizar cómo tú te comportas de acuerdo a esas heridas. Porque ya, sí, yo ya reconocí que tengo una herida de abandono. Ok, pero ¿qué hago con esa herida? Entonces ahora tengo que reconocer qué es lo que yo hago en medio de ese miedo a que me abandonen. Le ruego a la gente para que se sí. quede. Me comprometo y complazco a los demás para que no se vayan. ¿Qué hago? ¿Qué hago para no sentirme abandonada? Ahí está la clave. Porque ya después de que tú eres consciente, Sí. ya puedes cambiar muchas cosas. Pero primero tienes que ser consciente. Todo esto está dentro del libro. El niño que fui, el adulto que elijo ser, sana tus heridas emocionales y vive sin culpa ni resentimientos. Doc, pero ¿en qué punto? Porque el libro es muy maravilloso y muy puntual en eso, pero ¿en qué punto tengo yo que acudir y buscar a una doctora como la doctora María Alejandra Ruiz para que me eche una manito con ese niño? ¿Cuál es el Mira, síntoma o los factores que me determinen que lo eh, necesito? el libro es solamente un abrir, haz de cuenta que el libro te ahorra varias sesiones, pero no significa que no, que ya después de leer el libro ya no tengas que ir. Al contrario, Mm, tú lo vas a leer y vas a sentir más deseo de explorar qué es lo que pasa contigo.
Entonces yo pienso que el momento puntual para tú ir a terapia es cuando tú quieres sanar y no sabes cómo hacerlo o no quieres hacerlo solo porque para eso hay profesionales. O Claro. sea, ¿verdad? O sea, ¿para qué voy a lidiar con el mismo problema y dar vueltas en círculo cuando perfectamente puedo ir a terapia y puedo darme cuenta de qué es lo que está pasando conmigo? El niño que fui, el adulto que elijo ser es el libro de nuestra invitada, la doctora María Alejandra Ruiz. Sana tus heridas emocionales y vive sin culpas ni resentimientos. Es momento de hacer una breve pausa. Ya vamos a regresar en esta noche, viernes, noche de libros con ella para que tenemos las conclusiones, y lo que le voy a pedir es que vaya sacando papel y lápiz para que nos vaya chuleando como lo que está bien, lo que está mal, una guía como muy rápida para que ustedes no solamente quieran leer este libro, sino que adicionalmente les aporte para su vida y puedan avanzar en ese camino de sanación. Ya regresamos. Estamos de vuelta a este último segmento de Aquí y Ahora, noche de viernes, noche de libros. Nuestra invitada, la maravillosa doctora María Alejandra Ruiz, que ya les vamos a dar todos sus datos para que la encuentren en redes sociales, porque de verdad tiene una comunidad que es preciosa y todo lo que ella comparte en esas redes sociales van muy en línea con el tema de este programa, que es su libro El niño que fui, el adulto que elijo ser. Sana tus heridas emocionales y vive sin culpa ni resentimientos. Doctora María Alejandra, ese niño interior, después de que lo ubico, sé qué es lo que le pasa, ¿uno ya puede regañarlo en pasado, desde donde estoy ahora? Porque lo vas a regañar, al Porque se contrario, hay que porta darle mal, ya a veces amor. me hace sentir mal y no quiero... Pero uno lo Al puede contrario, le regañar. vas a hablar con muchísimo amor. Él es el momento para que tú le digas, mira, te escucho, te entiendo, lo que tienes es miedo a que te abandonen, lo Sí, que tienes es miedo o vergüenza, vamos a hacer esto. O sea, vas a tratarte a ti como si fueras ese niño que necesita sí. ese cariño que no recibió. Pero eso, este niño ya a estas alturas no nos hace pataletas, es decir, que sea como un escándalo pasajero, quizá. O lo que él dice siempre es Nosotros, serio. no, no, nosotros en este momento como adultos hacemos berrinches y pataletas precisamente porque no comprendemos lo que estamos sintiendo. Y viene la de los 50, es el tema de Y viene la del sí. la segunda adolescencia. Así es. ¿Cómo lidero a este niño y cómo lidero mi vida a raíz de lo que vaya aprendiendo y lo como me vaya autodescubriendo y lo que tenía mis traumas del pasado y que arrastré y que quiero soltar y ya lo solté? Ahora, ¿cómo lidero mi vida, doctora? Con responsabilidad, muchísima Ujú. responsabilidad, en el sentido de nadie, mira, ya no es momento para que tú culpes a tus padres. Mi papá me abandonó, es que mi mamá, no, suelta eso. Ya lo que pasó, pasó. En realidad tus padres hicieron lo mejor que pudieron. Si tú quieres perdonar, perdona. Si te sientes listo para perdonar, lo haces. Pero si no lo puedes hacer, entonces entiende que es tu propio proceso. Pero en ese momento te corresponde, es tu responsabilidad darte a ti mismo todas las cosas que te puedas dar, incluye el cariño, la validación, la aceptación. O sea que ya no es momento de recriminar a nadie más, porque ya no pueden hacer nada por ti aparte. Ya lo que sucedió, sucedió. Que fue cruel, que fue injusto, correcto, pero ya no podemos hacer nada al respecto y ellos tenían unas herramientas diferentes a las tuyas en este momento, o sea que técnicamente tú tienes más información que la que tuvo, por ejemplo, tus padres. ¿Sabe qué me cuestiono, doctora? Es que uno siempre encuentra entre las personas que escuchan estos programas, estos temas, una frasecita que es más de cajón. Yo no sé si catalogarla como un trauma generalizado, global. Y quien la acaba de escuchar de decir, por ejemplo, ya suelta eso, es como si fuera tan fácil. ¿Qué le respondemos a esa persona? Porque fuera fácil, siempre el comentario es, ah, sí, facilito. Tienes dos opciones, porque en la vida siempre tenemos opciones. La Sí. primera es, te quedas culpando a tus padres y odiando a tus padres, a tu tía, a tu abuela, quien te castigó por el resto de tu vida, pero eso no te lleva a ningún lado, porque siempre vas a dejar la responsabilidad ahí. O decides que lo que te dolió fue muy, mucho, mucho, mucho porque lo viviste, porque lo sentiste, y aunque no te sientes listo para perdonar en este momento, decides hacerte cargo de ti mismo, dándote todo el amor, la presencia, el acompañamiento, todo lo que de ahora en adelante tú necesites. O sea que tienes dos enfoques y tú decides cuál. Cualquiera de los que tú decidas está correcto, porque al final es proceso de cada quien, es el camino que cada quien quiera elegir. Y esa elección implica que uno es consciente y quiere ser consciente de que lo que uno se trabajó con su niño interior se supera o se maneja. Se maneja, no se supera.
O sea, no voy a decir, no voy a generalizar porque todos los casos son diferentes, pero yo creo que uno aprende a manejar este asunto. Sin embargo, por ahí queda como que la heridita de vez en cuando. Sí, uno que está ya muy cercano a los 70 años, ¿puede aún mantener esos traumas sin solucionarse o llega una en la que uno dice, ay, ya qué, sin necesidad Yo de creo hacer que otros avances? conforme el tiempo va pasando, tú Sí, aprendes a vivir tanto con esa herida, a convivir con ella, que ya empiezas a minimizar otras cosas. Dejan de ser sí. importantes, porque todas las etapas de la vida traen algo diferente, Ujú. un reto diferente. Entonces uno llega a cierta edad de la vida en donde hay cosas que ya no le afectan tanto como si le hubieran afectado en los 30 o en los 40. Hay personas que no perdonan a sus papás, por ejemplo, por esos traumas o esa sensación de abandono cuando tienen esa edad, 70, 75 años, puede que no se mueran en paz por eso. Es posible, pero también es posible que en lugar de haberse enfocado en sanar a sí mismos, en darse a sí mismos lo que necesitaban, de pronto siguieron el mismo patrón de conducta de sus padres. Por Sí. ejemplo, yo no logro perdonar a mi madre porque me abandonó, pero durante todo este tiempo yo también encontré vínculos en donde me abandonaban y yo misma me abandoné complaciendo a otros. Sí. Entonces llego a los 70 y obviamente no perdoné a mi mamá y tampoco me perdoné a mí misma por todo lo que hice. Si quisiéramos tener un alcance más global en este asunto, doctora, y me va a comprender, pues uno está ya lidiando con su niño interior, ¿cierto? Pero también ya está lidiando con los, con los exteriores, con sus hijos. ¿Hay forma de evitarlo? ¿Cuál sería el mejor camino para uno no tratarlos como una tacita de té, pero que tampoco pueda generar esos traumas que dentro de 30 o 40 años los esté teniendo traumatizados o que tengan una condena a ser infelices por cuenta de la crianza que uno con tanto cariño les dio? Inevitablemente le vamos a causar heridas a nuestros hijos. Ay, ya. Ya me puse triste, doctora, ¿cómo me dice? ¿Por qué? Inevitablemente. Fíjate que por ahí yo le dejé una nota precisamente a mi hija y Sí. es, incluso aunque tu madre haya escrito este libro, me vas a tener que perdonar por las heridas que yo misma te cause, porque es que somos humanos, ¿me entiendes? Y Mm. perfectos no podemos ser. Entonces, partir de esa aceptación, que yo digo que sí es un poco cruel, pero es real, o sea, igual vamos a causar heridas, pero el hecho de que seamos más conscientes, que queramos aprender un poco más de nosotros, nos permite que esas heridas no sean tan profundas o que por lo menos no sean tantas. En qué campo hay que prestar mayor atención para no generar unas, por lo menos, tratar de generar el menos daño posible? En la invalidación, ten cuidado con la manera en la que tú das el cariño, la ¿Mm? atención que brindas y el tiempo que le regalas a tus hijos, porque eso no se devuelve. Eso no se regresa, no hay manera de volver a cubrir ese tiempo. Entonces yo creo que hay algo que deja una herida muy grande y es la manera intencional o no intencional en la que estamos presentes en los hijos, con los hijos. Tú puedes estar con tu hijo pero pegado al teléfono, eso no ¿Mm? es tiempo de calidad. Tú puedes tener la oportunidad de compartir con tus hijos, pero prefieres no hacerlo porque tienes pereza o porque emocionalmente estás lidiando con algo que no te permite disfrutar de tus hijos. Entonces tampoco estás presente. O sea, hay muchas cosas que nosotros podemos hacer, solamente que a veces no lo queremos ver. En la nota que le dejó a su hija, doctora, ¿cuál fue su respuesta o cuál sería la respuesta que le gustaría recibir de ello, de eso, de ese mensaje? De ese mensaje, yo creo que una respuesta que para mí me haría sentir muy tranquila ¿Mm? es, no te preocupes que tengo las herramientas para lidiar con lo que sea de aquí en adelante. Y eso habla de una educación también en inteligencia emocional a los niños, que pues eso se está hablando pues recientemente, yo no me Tal acuerdo cual. alguna vez que me hayan dicho o me hayan llevado por ese camino de niño. ¿Cómo se la podemos fortalecer a nuestros hijos? Porque tiene que ver, bueno, está bien, te va a causar daño, pero te va a dar unas herramientas. Exactamente. Fíjate que el tema de la inteligencia emocional es súper importante y yo creo que es el legado más importante que le podemos dejar a nuestros hijos. En el momento en que tú le enseñas a tus hijos a procesar sus propias emociones, a controlar su propio enojo, a gestionar en lo que están viviendo, a vivir la vida de una manera diferente, que la puedan disfrutar o que cuenten con las herramientas y que entiendan que sí pueden lidiar con los cambios de la vida. Y yo creo que eso es un legado impresionante, eso es un regalo maravilloso. Y eso es pura inteligencia emocional. Doctora, usted que está acostumbrada a escuchar, que es tan buena escuchadora, oidora, yo tengo que, escúcheme una confesión a mí.
tengo que decir que hace mucho tiempo el tiempo no se me pasaba tan rápido. En esta conversación puedo tener otras 5.000 preguntas, pero no vamos a alcanzar, no me alcanza ni el tiempo ni la plata porque tendría que pagar consultas para seguir conversando desinteresadamente, como ha sido tan generosa de regalarnos todo este tiempo en esta hora aquí y ahora en el programa de libros, y estamos hablando justamente del suyo, El niño que fui, el adulto que elijo ser, sana tus heridas emocionales y vive sin culpas ni resentimientos. ¿Dónde encontramos ese libro? ¿Dónde las personas que la escuchan pueden ir a buscarlo ya mismo? Bueno, en este momento lo pueden encontrar en todas las librerías, principalmente en Panamericana y en la Librería Nacional. Sí. Tengo también entendido que en Almacenes Éxito, y bueno, y en manera digital, en todas partes. Está servido para que lo encuentren con facilidad, pero bueno, más fácil todavía es dónde la encuentran en redes sociales, los que quieran verla, los que quieran seguir aprendiendo. Así tal cual, doctora María Alejandra Ruiz, DRA María Alejandra Ruiz, así me encuentran en redes, muy posiblemente alguien por ahí ya me siguen y se dan cuenta. Es la doctora María Alejandra Ruiz, infinitas gracias por este tiempo, ya hablé de la generosidad, ya hablé de la factura que hay que pagar por la consulta, 50 minutos de preguntas. Doctora, muchísimas gracias por estar conmigo. Encantada. Mi nombre es Lewis Acuña, a mí me encuentran como @libro_al_aire en todas las redes sociales. Esta noche de viernes, noche de libros, tengo la invitación que siempre les hago, una cita. El próximo viernes habrá aquí junto a mí una persona que va a aportarles muchísimo para su vida, y mientras eso pasa, los invito también para que sigan pegados a la programación de la FM. Chao.